Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más, hoy en un día muy especial, porque hoy es martes, feriado nacional, pero de eso se lo vamos a dejar después al historiador que es Pablo Camargo, pero ya le vamos a dar a Aquiles para que hoy martes no te cases ni te embarques, esté con la información. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a la audiencia, es un saludo enorme a toda la audiencia, también saludo a mis compañeros en estudios y quiero decirle a la audiencia que tengo dos teléfonos para darle, que uno es el 097-974868, el otro es el 2400-4326, y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También quería decirle de que hoy recibí un saludo para nuestros pastores, tanto Rodrigo como Álvaro como Pablo, por las oraciones, que se llama María y va a la iglesia del pastor Rodrigo de Castro. ¡Ah! Rodrigo y su hinchada. Ahí está. Muy bien. Bueno, y Rodrigo, en este momento me quisiera decirte que la información de Tel Televisión y todas las cosas de internet que tenemos a través de nuestra programación, mientras está entrando triunfalmente Iván Romanowski. Dios le bendiga a todos, buenas tardes. Iván. Volver con la frente marchita. Muy bien, te doy la información sobre Tel TV, a todos los que nos están escuchando. Tel TV nos podés encontrar en la aplicación Tel TV en Google Play, o si no, en la página web teltv.uy. Ahí estamos transmitiendo de 11:30 de la mañana a 11:30 de la tarde por ahora, de lunes a viernes. La idea es seguir ampliando el horario esta semana con varias producciones nacionales. Ya hay 2, 3 producciones nacionales que están empezando, así que de a poquito se va armando este canal que hace... Esta es nuestra tercera semana transmitiendo, las primeras fueron un poquito de ajuste, ahora está funcionando bastante bien, así que recordá teltv.uy, y quiero saludar especialmente que el otro día tuvimos unos inconvenientes en Facebook y que me llamaron, no sé, en Facebook nos tiró la transmisión para atrás, no sé qué problema, así que mando un saludo muy especial a aquellos que siguen Charlando en Familia en Facebook y también a los de Radio América en este día que es feriado nacional. Y ya le doy así al historiador Pablo que nos haga una reseña histórica de lo que estamos conmemorando hoy. Por lo menos nuestra generación es como que la tiene bastante clara, pero las que vienen después nuestra, no sé si saben lo que hoy estamos celebrando. ¿Vas a pasar el himno? Ya lo pasaron, si no, no salíamos. Es obligatorio por ley nacional. Radio América lo tiene que pasar a las 12 siempre. Rodri, sí. ¿Horario de Tel TV? De 11:30 de la mañana a 23:30. Pablito, contanos historia, contanos historia. Pablo. Bueno, para empezar, los jóvenes no les gusta leer. O sea, no se compran un libro, a no ser que tengan que estudiar de un libro, porque hoy ya ni siquiera se estudia de libros tampoco. Pero hoy 25 de agosto, se cumplen 195 años de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, que fue el 25 de agosto de 1825, en donde se llama declaratoria porque se declararon 3 cosas.
hubieron 3 declaraciones. En Florida se declaró la ley de independencia de Brasil, de Portugal o de cualquier otro país extranjero. Primera ley. Segunda ley, la ley de unión de la provincia oriental a las otras provincias unidas del Río de la Plata. Y tercera ley, la del pabellón, que estableció como pabellón celeste, blanca y punzó. Así de simple. Y después de ahí comienza todo un proceso que termina en la Asamblea Constituyente del 28 y después termina con la Constitución de la República de 1830. Qué bárbaro. Así Sos que, un historiador. Pablito, Realmente lo podríamos maneja decir, muy bien. Pablito, podríamos decir entonces que nos hicimos argentinos por un tiempito. Sí, 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 sí. sí. Pero nosotros, a diferencia de Argentina, por ejemplo, fuimos unos adelantados, porque nosotros tuvimos moneda propia en 1830. Argentina no. Argentina tuvo moneda a partir de 1800 largos, 1860 por ahí. Recién ahí empezaron a tener moneda. Y de ahí empiezan los problemas de Argentina también, ¿no? Por eso yo siempre digo, nosotros no somos Argentina, no tenemos nada que ver con Argentina y no podemos compararnos políticamente con Argentina tampoco, en ningún aspecto. Te voy a meter el dedo, todavía sigue, ¿no? te voy a meter el dedo en el ventilador. Y Cristina Fernández dijo que Artigas era argentino. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esa historia ella lo dijo, no dijo que era argentino realmente. Ella dijo, sobre Artigas, dijo, pensar que podíamos haber tenido Artigas siendo argentino. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Artigas era un pensamiento totalmente distinto al de una república. El pensamiento de Artigas era un pensamiento federalista. O sea, totalmente distinto. Por eso Artigas nunca quiso volver a Uruguay. Artigas se fue para Paraguay y cruzó el Paraná el 5 de septiembre de 1820 para nunca más volver. Lo fueron a buscar y no quiso volver nunca más, porque él no consideraba un pensamiento de república en sí mismo, ¿verdad? Él quería un federalismo, él creía en eso, ¿no? Creía en un federalismo. Pero a tal punto llegó la influencia de Artigas, después, por supuesto, ¿no? Después de la independencia y después de 1830, de que el general Fructuoso Rivera le ofrecieron para ir a matarlo a Paraguay. Así que hasta qué punto llegó hasta qué punto llega la historia, que de hecho no lo hace, pero hay una carta en la cual él se ofrece para ir a matarlo, después de haber sido soldado de Artigas, ¿no? Mirá qué historia que nos devela justamente nuestro historiador Pablito Camargo. Pero ya le vamos a dar a Iván Romanowski, que desde la República de Fraiventos, capital de Río Negro, tiene hoy nuevamente estar juntos. Adelante, Iván. Que Dios les bendiga. La verdad nos extrañaba. Un poquito la hora que grabamos a veces se me complica. Pero hablando de Artigas y 1825, yo para no estar fuera de tono, estoy en una cocina rústica que me hice en el fondo de mi casa. Y acá tengo el Primus. ¡Qué reliquia! Sí, y anda, ojo, hoy cocinamos en él. Así que para estar celebrando la patria, acá me traje el Primus, y bien, contento de que Dios es grande y poderoso y lo anunciamos. Cada vez hay más trabajo, estoy feliz, cada vez hay más cosas para hacer para Dios, cada vez el tiempo, cada vez hay menos tiempo, quiere decir que estamos en actividad. Así que, queridos amigos y compañeros de equipo, gracias por recibirme. Bueno, es un privilegio tenerte, Iván. El tema de hoy que vamos a estar tratando, no vamos a tratar en profundidad el arrebatamiento de Elías, pero sí el concepto de lo que viene a ser la parte de la sucesión.
cuando Elías, Dios lo prepara para que lo va a arrebatar, Eliseo es un muchacho joven que está al lado de él y lo sigue a todas partes. Pero en un determinado momento le llega el momento crucial en la cual Elías va a cruzar el río Jordán, le dice que Eliseo se quede con los demás profetas, Eliseo le dice que lo va a acompañar y le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y le pide, dice, yo quisiera tener la doble porción del Espíritu. Y Elías le dije, cosa difícil es, pero si estás cuando yo me voy, la tendrás. Y aquí vamos a estar hablando de la importancia de la sucesión, del cambio generacional. Y no solamente esto pasa con el caso de Elías y Eliseo, pasa con Moisés y Josué, pasa cuando Jesucristo se va y deja a los apóstoles en su lugar para irradiar el mensaje. Y esto es muy importante entenderlo, y este es el tema que vamos a estar tocando hoy, Rodrigo, que es el tema de la sucesión. Y justamente, Rodrigo es mi hijo. Así que acá estamos dos generaciones, la mía y la de Rodrigo, así que entre los dos, ahora te doy la parte, Rodrigo, para que compartas el tema sucesión. Es uno de los temas más complicados que hay dentro del liderazgo de las iglesias, de los graves problemas que se viven en estos tiempos. Lo he visto, pero en montones de casos, que el tiempo pasa para todos y hay muchas personas que no se han preocupado por dejar un legajo. Y de repente el pastor tiene un problema de salud, un quebranto de salud, o Dios se lo lleva, ¿no? Y ahí empiezan los graves problemas dentro de las iglesias. Sobre todo cuando son iglesias muy grandes, lo he visto muchísimo eso. ¿Y quién sigue ahora? ¿Y quién tiene que continuar? Y se generan conflictos muy grandes que en la gran mayoría que he visto terminan a veces en divisiones, en muchas divisiones. Sobre todo si son iglesias muy grandes, veo muchas divisiones que se forman de una iglesia, 3, 4. Entonces yo creo que es una de las cosas que siempre tenemos que estar preocupados y preparando gente nueva. Porque además nadie tiene la vida comprada, nadie tiene seguro nada, y si vos no dejás ordenado las cosas, lamentablemente vienen muchos problemas. Entonces, es un tema que no se habla demasiado, creo, en estos tiempos, pero que es muy importante quién continúa, porque la obra de Dios, hay algo que estoy seguro y convencido, va a seguir estando una persona, no, porque la obra es de Dios, entonces no depende del individuo, depende de que Dios esté en medio, pero sí creo que es muy importante cómo se maneja la situación. Si en este caso Elías le dice a Eliseo, es muy simple, si vos vas a ser el sucesor mío, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que me veas partir. Y de hecho él se queda con el manto, que creo que es una señal muy grande de cómo Dios lo iba a después respaldar a Eliseo, por lo menos en una primera etapa, y en vista de toda una multitud de profetas que venían un poco más distante, pero que venían siguiendo la situación de lo que estaba pasando. ¿No es cierto, Pablito? Sí, hay un caso también en el Viejo Testamento, estamos hablando, ¿no? En el Viejo Testamento hay un caso tremendo que es el de Moisés y Josué. Josué no apareció como un kamikaze, como un paracaidista en la historia, sino que Josué fue preparado o discipulado por Moisés para ese fin, ¿verdad? A tal punto que dice que Moisés iba a buscar la revelación al monte, y dice que mientras todos los demás se quedaban en las tiendas durmiendo, dice que Josué dice que se quedaba en la mitad del monte clamando a Dios. ¿Esperando qué? Esperando la revelación antes que todos los demás. O sea, había un interés muy fuerte de Josué. Entonces, cuando le tocó ejercer el rol de liderazgo, no era un paracaidista que cayó justo en ese momento, sino que era alguien que ya estaba preparado a tal punto de que simplemente Dios le da un impulso y le dice 3 veces, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, estaba preparado. Y esa es la importancia justamente de formar discípulos, de formar personas que estén no solamente preparadas y dispuestas, sino que también estén, que también tengan un llamado de parte de Dios para ese fin, ¿verdad? No es poner a una persona porque sí, porque hizo un estudio bíblico. Yo estaba hablando con una persona sobre eso el otro día justamente. No sos pastor porque haces un estudio bíblico. Hay lugares donde haces estudios bíblicos y bueno, te dan un diploma, bueno, sos pastor, ahora dale para adelante. Pero la tarea pastoral es otra totalmente distinta. El ser pastor no es tener un título. El ser pastor es tener una gran responsabilidad por delante. Iván Romanowski, vos estuviste y podés hablar con bastante autoridad porque has vivido experiencias, sobre todo cuando hay un liderazgo muy fuerte, muy carismático, y generalmente eso a veces inhibe a los que están alrededor, ¿no es cierto? No sé. Yo me convertí en un ministerio en el cual el hombre de Dios era tremendo, fue el hombre de Dios hasta el día de hoy más usado en el Uruguay, pero él creía que se iba a narrar toda la iglesia. Entonces lo que menos le interesaba dejar un legado. Claro. Así le pasó a Gille. Después yo integré otro ministerio donde un familiar mío directo, a quien amé mucho, ya partió con el Señor. Él decía que él iba a vivir 120 años. No. Bueno, entonces imagínate qué quedaba para mí. Y el problema es que uno tiene que aprender a ver las cosas a corto, mediano y largo plazo. Primero, cuando un pastor, un apóstol, o que se diga, se cree dueño de la obra, cuidado. Cuidado. Porque el dueño de la obra es Dios. Y la dirige el Espíritu Santo. Otro punto importante, yendo al tema de Elías y Eliseo. Un sucesor, yo un poco discrepo con lo del manto, que si entrego el manto o no entrego el manto, porque Dios levanta a quien quiere. O sea, puede venir acá en Fragmentos un discípulo mío, yo lo puedo curtir a mantazo y a trapazo, y si Dios no lo levanta, el tipo está cocinado. O sea, no. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, uno puede formar líderes, uno no puede inventar unciones, ni inventar ministerios. Porque Dios mismo constituye. Ahora, primero, el pastor general, el apóstol, debe tener la mente amplia de que un día se va a ir, va a partir, se va a morir o lo que sea, y él no puede hacerle perder el tiempo a la gente que le sigue. Porque pasaron 20 años, pastor, caminé contigo, me morí, no dejé nada preparado, no dejé liderazgo. A la gente le hice perder el tiempo. Yendo a Elías y Eliseo, hubieron 3 condiciones básicas que tuvo Eliseo. O 4. Caminó con Elías. Obedeció a Elías. Esperó la palabra que Elías le dejó. Y 4, tomó el manto. Se calcula, la Biblia no lo dice, pero se calcula que Eliseo caminó unos 14 años con Elías. Josué caminó gran parte de su vida con Moisés. O sea, que hay principios de honra, hay principios de respeto. Una vez Benny Hinn dijo esto, que un sucesor, para recibir la unción de su líder, debe hasta admirarlo. Fíjense que nosotros malinterpretamos muchas veces ese versículo
cuando Eliseo pide una doble porción y decimos, una doble unción. No dice doble unción y no se refiere al Espíritu Santo. Vean que cuando dice una doble porción de tu espíritu está con minúscula, no con mayúscula, la palabra espíritu. O sea, Eliseo admiraba tanto a Elías que quería ser como él al doble. Y a la prueba está que Eliseo es protagonista del doble de milagros de los que fue protagonista Elías. Con un carácter diferente. Ustedes vean la impronta de Eliseo y de Elías. Iban caminando juntos. Elías toma el manto con toda delicadeza, pero un hombre un poco quizás cansino, ¿no? Y toca el Jordán, se abre, caminan juntos. Y cuando vuelve solo Eliseo, tomó el manto y pegó un grito. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Ping! Y le pegó al Jordán y se abrió. Ahí sabe la impronta de Eliseo, un carácter podrido. Pero entonces, redondeando para pasarle la posta a otro compañero, yo no creo en los mantos. Por eso, hay quien dice que cuando el hombre de Dios está en vida, puede transferir el manto, después que se murió el manto queda vacante. Se habla mucho de eso. Yo honestamente prefiero ser no tan celestial en ese punto y prefiero preparar líderes, obreros, que si no se levanta una cabeza, que Dios la va a levantar, que por lo menos por un tiempo el ministerio se sostenga con una estructura, porque es el tiempo de las estructuras. La iglesia pastorcéntrica, ¿no? Recién Rodrigo hablaba de las iglesias grandes, pero las chicas también se dividen. Y las chicas se dividen más todavía. Porque tienen el pastor que ya es abuelito y el tipo se cree que se llevan hasta los bancos para el cielo. Y no formó, no trabajó en equipo. Entonces, eso está proclive a que la primer piraña que aparezca se coma todo y desparrame las ovejas. Pero, por ejemplo, cuando vos tenés estructura en el ministerio, vos podés decir, viajo, voy y vengo y esto funciona solo. Y el día que yo parta con el Señor, sé que los hermanos que aman la obra la van a sostener hasta que o aparezca un líder o ya esté de antes. Pero la formación, el trabajo en equipo y el amor por la obra de Dios es imprescindible. Sabes que en parte a la historia mía, el pastor, yo me convierto con el pastor Manuel Aquino, y él parte con 58 años de edad. Cuando yo me convierto con 33 años y por supuesto de 33 a 58 yo lo veía como una persona muy mayor con respecto a mí, lógico. Ahora cuando paso el tiempo, yo tengo 71 y veo algunos muchachos de 58. 53. Sí, digo, pero lo cierto es que aquí viene una experiencia que tiene que ver con esto, que pasó con Elías y con Eliseo. Si bien Dios le dice a Elías que vaya a buscar a un muchacho que está arriando con los bueyes para que lo acompañe, también Eliseo larga todo y se va con él. Y a mí me pasó una experiencia que yo tuve un encuentro con el Señor y lo primero que yo quiero ir es a un lugar a congregarme. Y dado que mi madre se congregaba ahí, fui a donde el pastor Manuel Aquino. Tengo un trato con él, quedo impactado cómo me recibió y cómo me trató. Y al otro día le pregunté a dónde iba y me dijo, yo voy a la cárcel. Y dice, ¿lo puedo acompañar? Y al otro día, ¿qué iba a hacer? Hospitales, lo acompañé. Y al otro día otra cárcel. Y yo me pego de entrada con el pastor y el pastor así, contento de que yo lo acompañara. Y fíjate lo que son las cosas. Yo me pego al líder y lo que nunca pensé, que al año y medio de haberme convertido, él me pone como el primer pastor de nuestro concilio en el Uruguay. Y pasado 3 años después, el pastor Manuel Aquino le da un ataque cerebral y se muere. Y en ese momento estábamos 2 hermanos, uno Raúl Condoy, que se encuentra hoy en Paraguay,
y el otro era yo, que éramos los dos que estábamos pegados a él. Naturalmente, porque en aquel momento teníamos 7 congregaciones, automáticamente la gran mayoría, te diría el 95% de los miembros, reconocieron en mí y en Raúl Condoy la continuidad, porque estábamos pegados a él y estuvimos fieles al lado de él hasta que él partió. Y entonces se dio un proceso natural, de la cual después Raúl Condoy se va para Paraguay y comienza un ministerio, de lo cual deja establecidas más de 50 obras en Paraguay, y yo acá continúo en la misma línea. Entonces yo entiendo claramente lo de Eliseo y lo de Elías, porque yo lo viví. Pero como decías vos muy bien, Iván, hay una importancia muy grande de que no solamente al líder te da el lugar, sino también vos respetar, seguirlo. Y después cuando él parte, yo tomo mis variantes que cada uno tenemos, ¿no? Porque el ministerio que yo voy a desarrollar tiene sus diferencias con el ministerio de Manuel Aquino. Dio muy buen resultado en aquel momento, pero yo después continué en otro lineamiento, pero yo siempre consideré que soy el discípulo de Manuel Aquino. Y en ese tiempo, Rodrigo, yo recuerdo, lo bautizamos en la playa, en realidad lo bautizó Manuel Aquino en la playa de Santa Catalina. Y lo que son las vueltas de la vida, después Rodrigo termina siendo copastor en la iglesia nuestra, en Lorenzo Carnelli 1070, hasta que tiene un llamado muy claro de parte de Dios para comenzar los defensores de la fe. Y hoy día, también Rodrigo, como en el caso mío, en algún momento vamos a tener que tener algún sucesor, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, pero ¿sabés qué? Nos fuimos de tiempo, estamos repasados de tiempo, así que tenemos que hacer un corte. Soy el malo, pero soy el que manejo el cronómetro. Hacemos un corte bien rápido y ya volvemos. Con el tiempo de la pandemia todo cambió, estamos en nuevos tiempos. Así que escuchate esta canción que dice así. Con las 5 piedras el rey David avanzó a enfrentar al gigante con audacia y sin temor. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Con los 5 ministerios la iglesia vencerá a conquistar la tierra y vencer a la maldad. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Y seguimos con la segunda parte después de haber escuchado un tema musical.
con la segunda parte donde estamos hablando del tema de quién continúa la obra. Y ahora nos vamos a trasladar un poquitito al Nuevo Testamento, donde probablemente muchos habrán dicho, se fue Jesucristo, se terminó la historia. ¿Qué? Pedro, Juan, Jacobo, los que le decían los hijos de Boanerges, los hijos del trueno, el que lo niega 3 veces. No. Sin embargo, la iglesia continuó. Y es más, hoy día hablamos de Pedro, el Juan del Apocalipsis, el de las cartas de Pedro, y decimos, no estuvo mucho tiempo, no más de 3 años, pero ellos continuaron, y miren lo que son las cosas. La iglesia sigue hoy vivita, por más que la han tratado de destruir, lo más que han tratado incluso del ataque sistemático violento, hasta la parte intelectual y el humanismo que declara Dios está muerto. Sin embargo, la iglesia sigue tan viva y seguimos creciendo. Así que, Pablo, ¿qué comentario tenés? Porque te sacamos un poco de la historia y ahora vamos a dar la parte espiritual. Sí, ya hablé un poquito de lo espiritual, pero con respecto a lo de la unción o el manto, o lo que estaba hablando hoy Iván, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. No creo, creo que todos tenemos la misma unción, o sea, la unción es una. No hay gente con más unción o menos unción. Lo que sí hay personas llamadas para diferentes, con diferentes motivos, para diferentes momentos del tiempo en un país o en una ciudad o en un momento de la historia. En el caso de Uruguay tuvimos, como decía Iván, la persona que fue más usada por Dios en nuestro país para evangelizar el Uruguay entero. Y desde ese punto de vista, de hecho no se levantó otra persona como él, o no quedó una unción igual a la de él. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó con ese motivo, lo levantó con ese fin para sacudir Uruguay en un momento de la historia. Y bueno, el hombre ya está con el Señor, ya cumplió su fin, y resulta que de ahí para adelante cada uno tenemos la misma unción, ninguno tiene más unción que nadie. O sea, vos no podés hacer que la unción crezca, porque si fuera así, mirá, las personas que han orado por mí, porque la gente, como lo que hablamos siempre, cuando viene fulanito, menganito de Estados Unidos o de otros lugares, vamos todos corriendo porque tiene la unción y me va a poner las manos y la unción de él va a venir sobre mi vida. Tienen esa cosa la gente a veces en la cabeza, pero no leen la Biblia, no leen lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que todos tenemos una unción, fuimos ungidos todos por el mismo Espíritu Santo, y si fuera por eso, lo que te decía hoy, si fuera por eso, olvídate, tendría una cabeza así a esta altura del partido, con todos los ungidos que me oraron, pero sin embargo no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere con quien quiere, a la hora que quiere, y hace lo que se le antoja a Él. Y si quiere levantar una persona que está en la peor situación de la vida y salvarlo, sanarlo, restaurarlo y levantarlo como la persona para sacudir Uruguay, lo va a hacer. O sea, ya está. No tiene vuelta el asunto. Entonces, Dios lo que está buscando es gente que lo busque, creo, en este tiempo. Dios está buscando gente que esté clamando a Él en todo momento, en todo lugar, para que sean usados con Él con poder, como canales de bendición. ¿Para qué? Para que muchas personas sean salvas. Y vaya uno a saber si de repente Dios ya no tiene elegida a una persona para hacer algo tremendo en el Uruguay. Yo qué sé, puede ser que sí. No podemos decirlo eso porque eso solamente Dios lo sabe.
Ahora, eso es cuando Dios quiera, eso es cuando a Dios se le antoje, y eso va a ser, si está dentro de los planes de Dios, de que Uruguay, en el caso nuestro, que estamos viviendo en Uruguay, que Uruguay sea transformado por Dios y use a una sola persona. ¿Qué pensás, Rodrigo? No, yo estaba pensando es que a veces uno piensa quién seguirá la obra, quién continuará. Hay un caso bíblico que marca un continuismo un poco diferente. Es el caso de Isaac en el libro de Génesis. Él tenía su fe puesta y cuando va a dar su última bendición, él la iba a dar toda la bendición que tenía ¿sobre quién? Sobre Esaú, ¿sí? Sin embargo, Dios vio en Jacob algo diferente, algo distinto. Y su madre lo disfraza porque lo tuvo que disfrazar y él recibe esa bendición que su padre le da, ¿no? Entonces, es muy importante este punto, porque a veces uno piensa, voy a darle una mejor bendición o voy a capacitar a alguna persona porque es muy cercana, porque me cae simpático, porque, yo qué sé, me hizo un par de chistes y me cayeron bárbaros, ¿no? Porque a veces pasan esas cosas. Y entonces, Dios tenía pensado, y a veces no es que despreciemos, pero no miramos a la persona que Dios tiene seleccionada para seguir nuestra continuación o para desarrollar el trabajo. De hecho, si vos mirás, Jacob no era la persona más idónea, o sea, terminó estafando, haciendo cualquier cosa, pero Dios sí ya había visto en él, dice la Biblia que nosotros hemos nacido con un propósito, ya Dios forjó cuando nos gestó en el vientre de nuestras madres las características que necesitamos para desarrollar su obra, para desarrollar lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en este caso, por ejemplo, Jacob le pasa esto mismo, de recibir una unción, recibir esa bendición, claro. Su hermano la había despreciado porque le dijo, sí, yo te la vendo por un plato de lenteja. Andás a ver cómo estaría ese plato de lenteja para vender la bendición. Eso es otro tema aparte. Pero creo que este hombre había visto la necesidad de encontrarse con Dios. Y muchas veces creo que el liderazgo a veces se equivoca y piensa, es esta persona y Dios tiene otra persona que a veces no es la que hemos tomado en cuenta. Pero las cosas en Dios, yo creo mucho en los tiempos, de verdad lo creo, las cosas en Dios en su debido tiempo se desarrollan, explotan, y aunque uno pueda decir, no, pero es esto, lo otro, Dios se encarga de llevarlo a sus propósitos. Y bueno, ese es un claro ejemplo como una continuación, un legado, no está condicionado a lo que pensaba Isaac como padre, sino a lo que Dios tenía pensado hacer con Jacob. Mira, me voy a volver un poco futbolero. Ustedes se han encontrado historias en la cual dicen, el hermano de fulano de tal, ese la jugaba mucho mejor que su hermano. Sí, pero el que llegó fue el otro. El que llegó fue el otro. Entonces, esto pasa también en la parte espiritual. Quizás Esaú tenía más características, era cazador, peleador, era vivo, sin embargo, el que lo escogió Dios fue Jacob. Y así pasa con todos los ministerios. A veces uno dice, ¿cómo es posible que que no daba ni 5 pesos por él, mira dónde llegó? Y había gente que era más capaz, que de eso me pasó a mis compañeros de estudio. Llegaron, no eran los que eran más capaces. Uno decía, este va a llegar, era el mejor de la clase. Sin embargo, el otro que la peleaba, que le luchaba, que le costaba, fue el que llegó. Entonces creo que, Iván, nosotros tenemos experiencias de vida de eso, y es la definición de lo que Dios quiere. Dios, cuando se le ocurrió ponerte en un lugar para trabajar para su reino, lo va a hacer, y por más que diga, sí, pero el que tenía más condiciones, el que sabía más de la Biblia, el que era fiel era el hermano, pero no, el que Dios levantó fue al otro. Pasa que la obra de Dios es para entendidos.
pero no entendidos en teología. Porque en definitiva, el otro día de una persona eché fuera 12 demonios. Y como vos te enfrentás a un caso así, se te queman todos los libros, se te quema todo. Quedó libre, gracias a Dios. Uno enfrenta circunstancias que, como bien decía Pablo, en el diploma de pastor no lo encontrás. No está en la parte de atrás del diploma. A ver, voy a descolgarlo a ver qué dice. Entonces quiero hablar de 2 o 3 conceptos que son básicos. Número 1. Esaú no entendió quién era. Esaú no entendió que era el nieto de Abraham. Esaú no entendió que sobre su abuelo cayó una promesa que pasaría por su padre y después por él. No la entendió. Y como no la entendió, el hombre agarró, fue indiferente, cambió la primogenitura por el plato de lentejas, como dijo Rodrigo. Después cuando se acordó de pelear por la bendición, ya era tarde, ya se lo habían arrebatado. Después se enojó, lo persiguió a Jacob, pero, como decía mi abuelo, era bueno el final. Ya está, fuiste. Otro concepto. Muchos creen, como dice la Biblia, que el llamamiento y los dones son irrevocables. Y ahí hay una confusión. Lo que debe seguir adelante siempre es la obra de Dios, no siempre las personas. ¿A qué me estoy refiriendo? Volviendo a Jacob y a Esaú, quien tenía la legalidad era Esaú, era el primer hijo. O sea, el pobre Jacob no tenía 0 legalidad. Y al final Dios se las arregló para que fuera Jacob. Pero vamos a Josué y Moisés, o Moisés y Josué. Dios, ¿a quién levantó para introducir al pueblo a la tierra prometida? Fue a Moisés, no fue a Josué. El llamado estaba sobre Moisés. Ocurre lo que ocurre, Moisés es descalificado de la tarea, aunque vio la tierra prometida, y resulta que llamamiento y dones que estaban sobre Moisés, Dios se lo da a Josué. Así que, ¿cómo nosotros vamos a quedarnos dueños de la obra de Dios? En cualquier momento Dios nos saca lo que nos dio, se lo pone a otro, seguirán siendo irrevocables su don y su llamamiento, pero a mí me descalifica. Ya lo dice Pablo, no sea cosa que después de haber corrido la carrera sea descalificado. Y otro punto fundamental es entender que lo que la iglesia necesita son los llamados ministerios. Como bien decía Pablo, unción tenemos todos. Ahora, no todos son capaces de dirigir, porque a aquel que se le da el ministerio, que se respalde, el sello de Dios, que por supuesto, bueno, Dios me dio un ministerio a mí, que no me merezco ni estar parado en la puerta de la iglesia. No, pero me gusta cuando la Biblia dice, y Dios mismo constituyó. Y esto no significa que uno se levante solo, no. Acuérdense de Pablo. Dios le habló a Pablo, y fue un lugar donde estaban de culto, y habló el Espíritu Santo y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, siempre tiene que haber el padre espiritual, tu pastor, tu guía, a quien vos admires o recibas de él. Y Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es correcto que la congregación elija al pastor? Mira, han habido graves errores en denominaciones. Hay algunos que el pastorado lo elige la congregación. Y a veces puede llegar a salir bien si la congregación capta cuál es la persona que Dios escogió. Pero me he encontrado con desastres que han terminado con una congregación
que no ha funcionado, y voy a poner un caso concreto, no voy a dar el nombre, pero una vez eligieron de pastor a alguien que le dijeron, mira, hacete un curso de 4 años de teología y vas a salir con un título de pastor, no estudies secularmente, porque cuando te gradúes te van a entregar una iglesia. Y así lo hicieron. Le entregaron una iglesia de 150 personas y a los 2 años tenía 30. ¿Por qué? Porque no es por un instituto teológico. Tampoco es por la decisión de un conjunto de gente, porque la iglesia no es una democracia. Esto hay un concepto muy equivocado en los últimos tiempos. Muchos piensan manejar la iglesia como si fuera una democracia. La iglesia es una teocracia. Y la teocracia, el que manda es el Señor. Y el que pone él a cargo de una obra, o el que vaya a continuar, es el Señor. Entonces muchas veces ha pasado que se ha puesto la persona equivocada y después Dios se encarga de arreglar al costo de que muchos se fueron para otros lados y después terminan poniendo a la persona llamada por él y las cosas se empiezan a restaurar. Entonces, yo no creo que sea la congregación la que tenga que escoger al pastor, ni tampoco que ocupe el lugar del mandato, porque yo conozco congregaciones que la junta de gobierno de la iglesia manda más que el pastor. Entonces, sí, lo conozco, sobre todo en Estados Unidos y en Centroamérica, hay muchas congregaciones de ese tipo, y el pastor es el pastor. Tienen derecho a equivocarse, pero tampoco, por eso contestando esa pregunta, creo que el llamamiento del Señor y la congregación puede aceptarlo o no. Ese es un problema de cada miembro que toma su resolución si lo va a seguir o no. Recuerdo mi primer caso. El pastor oró y me llama y me dice, mira, yo estoy manejando 4 iglesias y para mí es demasiado. Y este es el momento en que yo voy a levantar pastores de los que han salido, de los lomos de él. Y me dijo, bueno, te voy a poner en una congregación. Teníamos 3 para escoger, tenía 3 posibles para mí. La iglesia central era imposible porque era la que estaba el misionero. Y me da una congregación de la cual yo no quería. Sin embargo, al poquito tiempo, en una congregación todos mayores de edad, y yo tenía 34 años, la congregación pidió que me sacaran porque yo era demasiado joven. Y cuando fui a hablar con el pastor, me lo informa, yo le digo, bueno, mándeme a otro lado. Y él me dijo, no, yo oré, y esa es la congregación que te puse, ahora vas a tener que hacer el trabajo evangelístico, te vas a tener que ganar. Esa gente que vino a protestar para que te sacaran, te los vas a tener que ganar, y aparte vas a tener que ganar a otros. Yo me fui, ¿saben cómo? Desmoralizado. Imagínense encontrarse con una congregación que los 15 miembros que habían ido hablado en bloque para que me sacaran. Bueno, me los terminé ganando y terminé, bueno, victoria. Pero en eso contesto un poco con mi propia experiencia, porque fue Dios que me escogió. Y es más, escogió el lugar. Esto es muy importante porque vos, con el ministerio que vos tenés también, que estás colocando unos y otros en distintos lugares, le podemos a veces errar en alguno. Pero si le erramos es porque perdimos el trato con Dios ahí, o de pronto la persona no obedeció y no cumplió lo que Dios le había mandado, que esa es la otra. Este es un temazo lo que estamos dando hoy, pero me parece que ya vamos avanzando en el tiempo, Rodrigo, y le vamos a tener que dar a Aquiles que nos dé la información, ¿no? Porque ya no nos queremos pasar en la segunda media hora, ¿no? No, tenemos que volver algún minuto del anterior todavía. Adelante, Aquiles. Bueno, muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y como le dije en la primera media hora en la audiencia, tengo 2 teléfonos para darte, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si querés colaborar con este programa, andate a Vitalnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y bueno, Rodrigo, ¿qué tenés que anunciar de Tel Televisión y de tu programa, Tomando un Té con Jesús, de la misma forma que Un Minuto y Nada Más? Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿sí? Y también quiero hacer un anuncio, porque hay gente que nos escucha del exterior y nos han dicho, ¿cómo podemos ayudar al programa Charlando en Familia? Bueno, ya tenemos nuestra cuenta de PayPal,
Así que en el próximo programa la voy a estar dando, porque ahora se me mezclan varias cuentas, pero que ya tenemos para poder recibir ofrendas desde el extranjero a través de PayPal, los que nos quieren ayudar, que mucha gente nos dice, ay, me han sido tanta bendición y quiero colaborar y no puedo porque vivo en otro país. Bueno, ahora a través de PayPal es una de las formas que encontramos, estamos tratando de conseguir otras, pero por ahora es una de las formas que pueden estar ayudándonos a este programa. Así que en el próximo programa lo voy a dar el nombre exacto de cómo tienen que hacer. Iván Romanowski, ¿tenés algo más para anunciar? Jueves, reunión en Las Piedras. Miércoles, reunión en Mendoza Instrucciones, Petirosi, 50-50 a la hora 20. En Las Piedras a la hora 15, no tengo que dar la dirección. Bueno, así que lo que me quedó en la memoria, Pestalozzi Miti, 50-50. Bueno, exacto. Bueno, y se nos fue el tiempo, Pablito y Aquiles, pero lo que tenemos que decir en la clásica despedida, que mañana, a estas mismas horas, Charlando en familia.